Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en El día que se perdió la cordura. De Javier Castillo. Exacto. Prepárense porque esta novela, Uf, un thriller psicológico. sí, no es apta para cardíacos. No. Imagínate esto. Boston, Nochebuena. Ya. Un hombre desnudo, Ah. caminando por ahí con una cabeza decapitada. Brutal. Esa imagen te atrapa desde el primer momento, ¿verdad? Totalmente. Y Castillo no se queda ahí. No. Teje una trama súper compleja. 3 líneas temporales. Sí, señor. Boston y Quebec en 2013 Ajá. y Salt Lake en 1996. ¿Te recuerda alguna otra novela con este tipo de estructura? Ahora que lo dices. Sí. Un poco a El silencio de los corderos. Oh, buena referencia. Con esa atmósfera, ¿no? Sí. De tensión que va creciendo Claro. en cada salto temporal. Totalmente. Y hablando de atmósfera, Sí. creo que Salt Lake no es solo un escenario, No. es casi un personaje más. Completamente de acuerdo. Ya. Esa aura de misterio, casi claustrofóbica. ¿Te llamó la atención? Mucho, mucho. A mí también. La descripción de Salt Lake es fundamental para la trama. Sí. Castillo utiliza el entorno para crear una sensación de inquietud. Constante. Sí, como si el pueblo mismo escondiera secretos. Exacto. De hecho, la transformación de Salt Lake a lo largo de la novela refleja la evolución del propio misterio. Es fascinante. Sí. Cómo un lugar Uf, puede influir tanto en la narrativa. totalmente. Y hablando de elementos que nos mantienen enganchados, Me. ¿qué opinas de las notas con el asterisco negro? Ah, sí, esas notas. Para mí son como piezas de un rompecabezas Ah, que solo podemos vislumbrar. son claves, sin duda. Sí. Aparecen a lo largo de la historia generando una intriga adicional. ¿Quién las escribe? Esa es la pregunta. ¿Qué significan? Exacto. Castillo juega con nosotros, Sí. invitándonos a descifrar el código, Ok. Como si fuéramos detectives. junto a los protagonistas. Y no podemos olvidar los giros argumentales. Uf. Es un maestro. Es un maestro del suspense. Sí, señor. Cada vez que crees haber descifrado algo, Ajá. un nuevo giro. Un nuevo giro te deja con la boca abierta. Literalmente. ¿Hubo algún giro en particular que te impactó? Pues mira, hay varios. Yeah. Pero creo que la revelación sobre... Mm. Bueno, no quiero destripar la trama. No, claro. A quienes aún no han leído el libro. Claro. Pero digamos que hay una escena, Ajá. casi al final, Sí. que cambia por completo la percepción que tenemos de un personaje crucial. Wow. Ese tipo de sorpresas te mantienen pegado al libro. Es cierto, y eso nos lleva a hablar del final. Ujú. Ese cliffhanger. Uf. Muchos lectores se quedaron con ganas de más, ¿Qué? casi desesperados por la secuela. Es que te deja con la intriga. ¿O crees que fue una decisión acertada por parte de Castillo? Es una técnica arriesgada, Sí. pero en este caso creo que funciona. ¿Sí? Sí, ese final abierto te deja pensando, dándole vueltas. Tratando de imaginar qué sucederá después. Y al mismo tiempo te impulsa a buscar la continuación de la historia. A leer la secuela. Exacto. Te dejo a ti con ganas de más. Muchísimas A mí también. muchísimas preguntas. Uf, sí. Y hablando de preguntas, Sí. uno de los puntos que más debate genera en esta novela Ajá. es el desarrollo de los personajes. Algunos lectores consideran que ciertos personajes, Segurales. como Ángela, por ejemplo, no llegan a explorarse en profundidad. ¿Cuál es tu opinión? Es cierto que algunos personajes tienen una evolución más marcada que otros. Sí. Por ejemplo, Jacob Ajá. experimenta una transformación brutal a lo largo de la historia. Brutal. Pero creo que cada personaje, Ajá. incluso los que parecen más secundarios, Sí. cumplen un rol específico en la trama. Claro. Y lo interesante Amy. es que Castillo nos presenta a cada uno con sus propias sombras, sus secretos, como si nos invitara a desconfiar de todos. Me encanta eso. Sí. Esa ambigüedad moral Sí, que rodea a los personajes es uno de los puntos fuertes de la novela. totalmente. Nunca estás seguro de quién está diciendo la verdad, quiénes son realmente los buenos o los malos. Y eso, por supuesto, aumenta la intriga. Totalmente. Y hablando de ambigüedad, Sí, hay un tema que me parece crucial en esta novela. cuéntame. La delgada línea entre la cordura y la locura. Ah, interesante. ¿Cómo crees que Castillo explora esta dualidad Ajá. a través de los personajes
y la trama? Bueno, creo que Castillo nos presenta personajes que se enfrentan a situaciones límite, que los llevan al borde del abismo. Al límite. Y en ese punto la cordura se vuelve frágil, se quiebra. Y nos hace preguntarnos, ¿qué nos define como seres humanos? Claro. ¿Qué nos separa de la locura? Es una gran pregunta. De hecho, el propio título de la novela, El día que se perdió la cordura, nos invita a reflexionar sobre esa pérdida. Sobre lo que sucede cuando la mente se desborda. Es interesante cómo Castillo juega con esa idea, desdibujando los límites entre lo real y lo imaginario. Y esto nos lleva a otro elemento que quería comentar. Las alucinaciones y las visiones que experimentan algunos personajes. ¿Cómo las interpretas? ¿Cómo interpretas esas secuencias? Buena pregunta. Son reales, son producto de la locura. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Castillo nos presenta esas secuencias de una manera muy ambigua, dejándonos la duda de si son reales o no. Y creo que esa ambigüedad es intencional. Sí. Si nos obliga a cuestionar lo que estamos leyendo, a dudar de la percepción de los personajes y de la nuestra propia. Es como si Castillo nos sumerge en un laberinto mental. Totalmente. Donde nada es lo que parece. Un laberinto. Y para añadir otra capa de complejidad, tenemos la presencia del hombre del tambor. Interesante. Aparece en la historia como un símbolo. ¿Y de qué? ¿De qué? De la locura. Del mal. De la venganza. Y la venganza. El hombre del tambor es un elemento fascinante. Podríamos interpretarlo como una representación del miedo, de la culpa, incluso de la propia muerte. Su presencia siempre amenazante añade una dimensión simbólica a la novela. Totalmente. Y creo que, como muchos otros elementos de la historia, está abierto a múltiples interpretaciones. ¿Qué te sugiere a ti? A mí me parece una figura inquietante que representa la oscuridad que acecha a los personajes. Y hablando de oscuridad, ¿Sí? Hay un aspecto de la novela que me gustaría abordar. Dime. El uso de la violencia. Algunos lectores la han encontrado excesiva, incluso gratuita. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu postura al respecto? Es cierto que hay escenas violentas en la novela. Sí. Pero creo que son necesarias para la trama. Sí, reflejan la brutalidad del caso que se investiga, la crudeza de la realidad que enfrenta a los personajes. Y además creo que esa violencia está dosificada. Sí. No es gratuita. De acuerdo. Castillo la utiliza de forma estratégica para impactar al lector, para generar tensión. Y suspense. Exacto. De acuerdo. Y hablando de impacto, mencionaste antes que la novela deja algunas preguntas sin responder. ¿Crees que esto es un fallo? ¿O una estrategia deliberada por parte del autor? Bueno, como ya hemos dicho, el día que se perdió la cordura es la primera parte de una biología. ¿Una biología? Es posible que algunas de esas preguntas se resuelvan en la secuela. Claro. Pero también creo que Castillo deja ciertos cabos sueltos a propósito para generar debate, para que el lector siga pensando en la historia. Dándole vueltas. Incluso después de haberla terminado. Es interesante. Sí. ¿Cómo un autor puede mantenernos enganchados, incluso después de cerrar el libro? Y hablando de finales, no podemos olvidar el cliffhanger. Ese cliffhanger. Que nos dejó Castillo. ¿Te animarías a especular sobre lo que podría suceder en la secuela? Es difícil resistirse a la tentación. Y sé. Pero no quiero destripar la trama. ¿No? A los que aún no han leído la primera parte. Claro. Lo que sí puedo decir es que creo que la secuela nos deparará nuevas sorpresas, nuevos giros argumentales. Más giros. Y espero que también nos dé respuestas. Algunas de las preguntas que quedaron sin resolver. Sin duda las expectativas están muy altas. Muy altas. Y a ti que nos escuchas, ¿qué te pareció nuestra inmersión en El día que se perdió la cordura? ¿Te animas a leerla? ¿Te animarás a leer la novela? O quizás ya la has leído. ¿Quieres compartir tus impresiones con nosotros? Déjanos tus comentarios. Déjanos tus comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Esa pregunta nos deja mucho en qué pensar. Sí. Y es que El día que se perdió la cordura no solo es un thriller adictivo, sino también una obra que nos invita a reflexionar
A pensar. Sobre la fragilidad de la mente humana. Exacto. Y creo que esa combinación de entretenimiento y profundidad es la clave del éxito de Javier Castillo. Puede ser. Logra atrapar al lector con una trama llena de misterio. Sí. Y giros inesperados. Giros y más giros. Pero al mismo tiempo le plantea cuestiones que van más allá del puro entretenimiento. Totalmente. Y aunque algunos critican la falta de profundidad en ciertos personajes, creo que Castillo ha logrado crear un elenco que en su conjunto funciona a la perfección. Sí, cada uno. Desde el protagonista hasta el más secundario. Sí. Aporta una pieza al complejo rompecabezas. Es verdad. ¿Es esta novela? Que es cierto. Y no olvidemos el estilo. El estilo de Castillo. Directo y ágil de Castillo. Ajá. Que hace que la lectura sea fluida y adictiva. Sus capítulos cortos, llenos de diálogos y acción. Sí. Te mantienen pegado al libro hasta la última página. Esa sensación de no poder parar de leer es sin duda una de las mejores. La mejor. Que puede experimentar un lector. Totalmente. Y hablando de experiencias, ¿qué te pareció a ti la lectura en general? Me encantó. ¿La recomendarías a otros amantes del thriller? Sin dudarlo. Sin dudarlo. El día que se perdió la cordura es una novela que te atrapa desde el principio y no te suelta hasta el final. Si buscas una historia llena de suspense, giros inesperados. Sí, giros. Y personajes que te harán dudar de todo y de todos, esta novela es para ti. Me alegra escuchar eso. Y a ti que nos has acompañado en esta inmersión. Sí. Esperamos que te haya resultado interesante. Que la hayas disfrutado. Recuerda que puedes dejarnos tus comentarios y compartir tus propias impresiones sobre la novela. Y si quieres seguir explorando el mundo de El día que se perdió la cordura, te invitamos a escuchar el audiolibro. El audiolibro. Encontrarás un enlace para una prueba gratuita de Audible en el primer comentario debajo de este episodio. Es la manera perfecta de sumergirte aún más en la historia, dejándote llevar por la voz del narrador y reviviendo cada momento de tensión y misterio. De misterio. Y antes de despedirnos, queremos dejarte con una última pregunta. A ver. ¿Crees que la cordura es un estado permanente? ¿O algo que podemos perder en cualquier momento? Medita sobre ello. Interesante. Y recuerda, el misterio más grande a veces reside en nuestro propio interior.